Amigos televidentes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a tocar un tema que realmente resulta un poco espinoso, pero creo que estaría de toda moda porque pareciera que hace eco a lo que es el año 2012 con el fin de las profecías mayas. Tenemos como invitados esta noche a la doctora Luisa Macedo Moscoso, abogada de profesión, y al ingeniero Daniel Paz Montjoy, con quien vamos a hablar un tema al cual estamos expuestos todo y que veo que de forma repetitiva se viene presentando, no solo acá en esta casa, su casa, sino también en otras casas amigas de medios masivos de difusión. Al regreso de una pequeña pausa, estoy con ustedes para hablar en extenso de qué se trata este problema que nos está trayendo el ingeniero Daniel Paz Montjoy. Permiso. Amigos televidentes, ya está con nosotros, como les anticipé, la doctora en Derecho Luisa Macedo Moscoso y el ingeniero Daniel Paz Montjoy, con quien vamos a conversar de un tema cotidiano, espeluznante, y creo que estamos en el 2012. Para comenzar, doctora Luisa, muy buenas noches. Buenas noches. Ingeniero Daniel, ¿cómo está usted? Gracias por recibirnos. No, qué ocurrencia, al contrario, ustedes, porque este es un programa abierto justamente a este tipo de inquietudes, de cosas y de situaciones que yo creo que son más frecuentes de lo que podríamos pensar. Ingeniero, coméntenos qué es lo que lo trae acá. Esta vez. Esta vez. Porque estuvimos juntos, Federico, hace unos meses hablando de seguros. Así es. Esa vez... Y qué curioso, ¿no? Hablando de seguros y que suena hoy día a una... Por eso hoy día pedimos tener una conversación contigo por lo inseguros que nos sentimos, al contrario. No, o sea, paradójico, pero por lo inseguros que nos sentimos, porque lamentablemente hemos caído en un problema que afecta al final a un montón de gente, que sabemos que no somos los únicos, que sabemos que hay mucha gente que está también en ese tipo de posición en que hemos caído. Pero para hacerlo más corto, comentarles que nosotros obtuvimos un crédito hipotecario originalmente con el Banco del Sur. Después como... ¿Sobre qué? Ese es el principio, ¿no? Okay. Sobre era una propiedad tuya, ¿qué características tiene este inmueble? ¿Dónde está ubicado? De 1.360 metros cuadrados, ubicado en Sachaca, propiedad de 3 hermanos. En Sachaca, pero en la urbanización del Palacio, en la primera etapa. Palacio, porque una cosa es decir al Sachaca, porque uno puede pensar que es una tercera parte de topo, claro, es muy diferente a una urbanización residencial, el Palacio en Sachaca. Claro, en ese momento digamos que el metro cuadrado podría haber estado en 80, 100 dólares y hoy día está en más de 500, ¿no? Así es. ¿Qué sucede con ese terreno? Nosotros al obtener el crédito venimos pagándolo en un momento determinado. ¿El crédito por qué cantidad fue? Por $45.000. $45.000. Exacto. ¿Y cuándo sacan ustedes esa hipoteca, ¿no? Porque es un crédito con una garantía hipotecaria. 98. El año 98, estamos Exacto. Hablando de 12 años atrás. Exacto, en el año 2002, ¿no? Yo dejé de trabajar en la empresa en la que laboraba, entonces entré en medios problemas económicos, pero siempre en todo momento hablando con el banco, manteniendo las buenas relaciones, inclusive gente amiga.
Entonces, el crédito había pasado ya al banco de crédito. Pero ustedes piden un crédito de $45.000. Sí. ¿Y eso lo aseguran a través de qué? De una garantía hipotecaria. Una garantía hipotecaria de este inmueble ¿Verdad, que doctora? estamos, de este inmueble que hemos detallado. Ahora, esa garantía hipotecaria, ¿por cuánto cubría? Eran los $45.000, pero hablándome usted que es un terreno de más de 1.300 metros, urbanización del Palacio, exceso, ¿no? ¿Cuál era el valor de ese terreno? En ese momento el terreno se tasó por más de 130, tasado 130 y tantos mil dólares. ¿No? Sí, el valor que se le consideró en la hipoteca fue de $62.000. Claro, como hipoteca. La tasación que se hace. La tasación, sí. Pero el préstamo fue por 45. Por 45 y la hipoteca iba a responder también hasta por el monto de $62.000. Exacto. Correcto. Ahora, usted ingeniero, como propietario y como ingeniero y como una persona que trabaja en el área de seguros, ese terreno valía los 62.000, hablo de precio comercial, no hablo de un precio de tasación que puede ser muy antojadizo. No, en ese momento, para ese año, digamos que estaba en 130 y tantos mil dólares. O sea que triplicaba prácticamente, Fácilmente. o sea, el crédito que ustedes toman con esta entidad bancaria, prácticamente se triplicaba la cobertura. Fácilmente. Fácilmente. Ahora, Cuéntenos luego qué pasa. Llegamos al año 2005 cuando hicimos una renegociación. En todo momento hemos estado en conversaciones con el banco. Llega un momento, en el año 2008 ya. En el año 2008 cuando mi esposa quería, ella normalmente, yo viajo mucho, ella es la que normalmente iba al banco a pagar, y se acerca a la ventanilla y le dicen, no está su cuenta. Ya. Pero nosotros pagamos, habíamos hecho una refinanciación de pagar $5.000 de inicial, hacer una subdivisión para solamente trasladar la hipoteca a la propiedad que nos correspondía como Permítame, ingeniero, usted me dice que se hace la hipoteca, pasan un par de años, usted entra en un estado de inestabilidad económica por cambio de trabajo y no puede, asumo por lo que me dice que usted no puede pagar unas cuantas cuotas al banco. Exacto. Al no poder pagar esas cuotas, usted va y hace una refinanciación. Sí, una inicial, una primera refinanciación que creo que pagamos $3.000 y pagamos $500 al mes, porque originalmente pagábamos 800. Pero ya en el 2008, ya llegando al 2008, que creo que es el punto de quiebre, habíamos conversado con el banco unos meses antes de la fecha esta en que mi esposa no pudo realizar el depósito, y habíamos quedado que íbamos a pagar $5.000, $300 al mes, y que hacíamos una subdivisión. Eso es importante, que hacemos una subdivisión para solamente llevar la garantía a la parte que nos correspondía como sociedad conyugal y liberar a los hermanos de mi esposa, que eran los fiadores. Ahora, ingeniero, hay algo que usted lo ha conversado conmigo fuera de cámaras, algo he podido captar, pero nuestros amigos televidentes no. Estamos hablando de que hay un terreno de 1.300 metros, ¿no? Y sobre ese ustedes hipotecan el terreno. Exacto. Sobre ese terreno se construyen 4 viviendas de distintos tamaños. No, sobre ese terreno se construyen 2, posteriormente 2, porque una ya estaba. Ahora, ¿el terreno propiedad de quién es? ¿A nombre de quién está inscrito? El terreno como bien propio está a nombre de Ana María Zúñiga y María Roxana Zúñiga y Federico Zúñiga. Sí. ¿De 4 hermanos? 3 hermanos. De 3 hermanos. Sí. Ahora, al momento en que ustedes dan en garantía ese terreno, ¿todos los copropietarios firman? Ahí es otro de los problemitas que la doctora puede explicarle. Bien, como estaba refiriéndose en la entrevista, en realidad en el año 98
se constituyó hipoteca a favor del Banco de Sur. Expresamente en la escritura se señala que se hipoteca el bien inscrito en determinada ficha. Por tanto, remitiéndonos a esa ficha, estamos hablando que solamente se hipotecó terreno, porque sabemos que la hipoteca es un tema que debe ser exactamente determinada, puntual, detallado el inmueble. Entonces, en la medida que se hace la remisión a una ficha, debemos considerar que se hipotecó lo que estaba inscrito en esa ficha, lo cual era terreno. Únicamente terreno, porque únicamente hasta donde terreno. puedo recordar, en la ley de títulos valores, al igual que en la ley general de bancos, no se pueden hipotecar bienes futuros. ¿No? Así es. Solo fue terreno. Solo fue terreno, porque esa fue además la voluntad de las partes. Tanto así que a pesar de existir una construcción que tenía al 98 ya 5 años de construcción y que fueron levantadas por una de las copropietarias con su cónyuge. Entonces, por mandato del artículo 310 del Código Civil, todo aquello que se construya sobre bien propio, estando, digamos, uno de los propietarios del terreno casados, se convierten en bienes sociales, salvo que se pruebe lo contrario, ¿no? Eso dice la norma y es bastante clara. Entonces, el banco, al momento de otorgar este préstamo, sabemos que es práctica ir a hacer la tasación. Tenemos documentos que prueban la existencia de dicha construcción antes de la hipoteca. Doctora Luisa, antes de seguir avanzando, me asalta la cabeza. Nosotros estamos imbuidos en el tema, pero de repente nuestros amigos no. El asunto acá es que el banco y el Poder Judicial han rematado un bien por la 10ª parte de su valor, han desposeído, los han privado de su legítima propiedad a 4 familias indebidamente, según lo que ustedes me están manifestando. Entonces, sabiendo de que han sido desposeídos, se les ha privado de su propiedad por una irrisoria cantidad, entonces yo creo que ya nuestros amigos televidentes saben de qué estamos hablando, ¿no? A lo cual estamos expuestos todos si es que estamos haciendo en tratativas con un banco. Entonces, cerrando el paréntesis, doctora, con ese conocimiento previo, ¿qué es lo que pasa? Se hipoteca un terreno y después me dice que se construyen 4 casas allí. Casas que no estaban dadas en garantía hipotecaria. Claro, no estaban dadas porque no podía darse en hipoteca aquello que no existía. Efectivamente. ¿No? Porque como lo ha determinado usted, en realidad no puede comprometerse bienes futuros, porque la hipoteca es un acto meramente formal. Su inscripción es constitutiva del acto, de tal manera que no podríamos, como algunos tienen esa tendencia de considerar que podía hipotecarse bienes futuros. En el caso en concreto, estamos viendo que además existía una vivienda edificada con peculio conyugal, por tanto perdió el carácter de bien propio, y que existía antes de la hipoteca. Si bien no estaba y sin embargo, claro, no estaba inscrita. Entonces, sin embargo, el banco no requirió la participación ni la autorización de esta persona, que es la más afectada en este momento, porque esta persona además nunca fue emplazada en el proceso. A pesar de tener conocimiento y por mandato del Código Civil, el banco debía presumir la calidad social de dicho bien y nunca tuvo esa diligencia, ¿no? de confirmar ese dato o de desvirtuar si realmente era un bien social o terminaba siendo un bien propio, porque la ley presume que son bienes sociales. Basta que alguien esté casado, tiene un patrimonio, la ley presume que es un bien social. Hizo la presunción a la inversa, en buena cuenta. Claro, o sea, esa falta de diligencia... Asumió que no era bien. Esa falta de diligencia hace simplemente determinar que con certeza el banco sabía que las construcciones existentes antes de la hipoteca tenían el carácter social. Por tanto, para ser afectadas o gravadas, debía requerirse la participación de ambos cónyuges, salvo que lo hiciera uno de ellos, pero teniendo obviamente la autorización del otro, lo que no ocurrió en el caso de autos. Entonces, con esta atingencia vemos que se inicia el proceso con desconocimiento de este cónyuge, de las construcciones existentes con anterioridad. Y finalmente se han, diremos, rematado,
pero esta última situación solamente es revelada en estos actos últimos. Porque, permíteme un segundito, porque el auto de adjudicación, empecemos con que se inicia la demanda de ejecución de garantía en base, dice, a el inmueble que está inscrito, ¿no? Entonces concluimos que estamos hablando de terreno. Doctora Luisa, permítame un paréntesis. Usted está en que se inicia la demanda. Yo quisiera preguntarle antes al ingeniero, ¿cómo es que llegan al punto que un banco los demanda? Porque si ustedes tenían una garantía hipotecaria y el inmueble que tenían cubría 3 veces el valor del préstamo, ¿cómo es que los demandan? Allí es donde entramos a varias suspicacias, ¿no? Uno,